Saludos, buenos días, es jueves, señores, es ya la antesala del fin de semana, un jueves lluvioso, nublado, con las temperaturas que, bueno, nos han dado ahí un poquito de revés, a pesar de los pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología. Está fresca la temperatura en el día de hoy. Y hoy, antes de entrar en materia, ustedes saben que cada 15 días, jueves, nosotros hablamos de psicología con Nilka Castro, que ya está aquí con nosotros. Pero antes, quería agradecer al Colegio Dominicano de Periodistas por la distinción, en mi caso, de otorgarme la medalla al mérito periodístico y hacerlo frente a figuras que para mi generación fue una referencia importante, gentes que venían en un momento de ejercer el periodismo en un momento histórico, político, social muy complejo y muy complicado, definitivamente muy complicado, pero además de maestros desde las aulas, desde la academia también, que estuvieron ahí y estaban siendo reconocidos. Un reto como lo fue en los inicios de esta profesión, con esa referencia importante. Y yo refiero, por ejemplo, a Uchi Lora, a Bonaparte Gotero Piñero, a quien de nuevo felicitamos, porque además es el Premio Nacional de Periodismo que se otorga cada año con el auspicio del Ministerio de Educación. Pero bienvenido a Álvarez Vega, Osvaldo Santana, imagínense ustedes, son esas generaciones que ejercieron en tiempos y en épocas bastante difíciles. Qué decir, en el periodismo de investigación, por ejemplo, a Minerva Isa, mujeres de la talla de Minerva Isa, que desde la prensa escrita pues han realizado un trabajo extraordinario de rigurosidad, pero de ética, pero sobre todo de compromiso social, precisamente con esos sectores que no tienen tanto acceso a los medios masivos de comunicación y a través del ejercicio periodístico, bueno, pues de gente con sobre todo mucha formación y sensibilidad, mucha sensibilidad humana y social. Entonces, estar frente a ellos, que fueron esa referencia no solo profesional, sino también ética, es como si fuese una triple premiación o reconocimiento, y así me sentí. Quiero hacer extensivo, además del CDP, nuestro Colegio Dominicano de Periodistas, mi abrazo y mis felicitaciones y las gracias, por supuesto, a esa generación de periodistas que han aportado tanto al país, y como tarea pendiente de reflexión, es legar también a estas generaciones ese sentido de compromiso, pero desde el adesentamiento del ejercicio del periodismo. Los periodistas, los reporteros, los que salen todos los días a las calles a buscar la información, esos reporteros de la cotidianidad que desde la ética y la decencia y la honestidad tienen la responsabilidad, señores, de ser la referencia para escribir la historia posterior, merecen y necesitan ser mejor tratados, mejor asalariados, porque hablamos de ética, pero obligan y orillan de alguna manera a esos periodistas al pluriempleo, y entonces a veces tú ves que van a la calle con el reporterismo, pero igual van a instituciones, y éticamente ahí como que hay una especie de dicotomía, de ruido, pero no dejan alternativa. Entonces desde los gremios, desde el sindicato, y sobre todo desde los medios y dueños de los medios de comunicación, y la presión que tiene que hacerse desde el periodismo, y los periodistas que nos pasamos el tiempo peleando por todos y siempre hemos sido incapaces de pelear para que nuestros reporteros, los que hoy están en las calles, los que tienen la responsabilidad de informar y ser ese enlace entre los ciudadanos y la información, esos merecen mejores condiciones de vida, por supuesto, para un ejercicio más ético. Gracias, CDP, gracias a todos esos periodistas, y también felicitar a mi querida amiga y psicóloga Nilka Castro, porque justo ayer era el Día del Psicólogo, un día después del Día del Periodista. Nilka, felicidades. Muchas gracias, muchas felicidades a ti por ese premio del CDP, sí, muy bien merecido. Ay, muchas gracias. ¿Verdad? Por ese ejercicio de compromiso que hace con la ciudadanía, con lo social, todo eso que contribuye a que tengamos un mejor país, a que tengamos una mejor información. Claro, y hablamos del tema, yo creo, deontológico que aplica para todas las profesiones, para el
para la psicología también. Pero bueno, hay que crearse muchas condiciones y yo creo que también hay algunas críticas en nuestro país. ¿Cómo encuentra ese día del psicólogo a los psicólogos de nuestro país, ¿no? Porque ahora, señores, hay una modalidad. Ahora han aparecido unos disque coach, que eso no tiene nombre. Que yo creo que eso, y aquí en este caso es peor, sobre todo, porque se juega de alguna manera con la salud mental de la gente. ¿Cómo podemos hacer como una perspectiva, Nilka, desde tu punto de vista y de psicóloga, en ejercicio y también muy responsable y con mucha formación? ¿Cómo valoramos todo esto? Mira, el tema del coaching que está muy valorado hoy en día, yo creo que como proceso de acompañamiento, por ejemplo, al que va a hacer un emprendimiento, al que tiene... Son procesos válidos. Ahora, como tema de salud mental es otra cosa. ¿Por qué razón? Porque muchas personas van donde un coaching o donde una persona que le ayude, porque en el ejercicio terapéutico el terapeuta no está para agradar ni para desagradar tampoco. Sí. A la persona que va a buscar ayuda, al consultante. El consultante es una persona que es dueña de su proceso y que simplemente el terapeuta, en función de su demanda, actúa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la terapia, muchas personas van y dicen, esta situación me está afectando, porque sabemos que quien busca terapia, busca porque hay algo que está afectando su funcionabilidad, que está afectando su bienestar. Entonces, muchas veces usted quiere la ayuda, pero hay aspectos que usted no ve. Y entonces, la función del terapeuta es ponerle ese espejo en esa cara que usted no está viendo. Confrontación. Bueno, a veces no es de manera confrontativa, a veces puede ser una metáfora, a veces puede ser una narrativa, pero que la persona se ilumina y puede ver la parte que no logra ver. Y eso no es agradable. O sea, ver que yo misma he estado haciendo cosas que no me favorecen, cosas que no me ayudan, a veces eso duele, es doloroso. ¿Entiende? Entonces, como eso es doloroso, muchas veces las personas prefieren ir a donde un coach, que le diga cosas lindas. Que un coach lo que te dice es que tú puedes, que vamos a... Tiene muchas herramientas de motivación, que no es que no son válidas, son muy válidas, ¿entiende? Pero también yo quiero hacer un llamado en esto. Válidas hasta que no intentan usurpar el trabajo del psicólogo. Y lo que te quiero decir es que en esta vida de hoy queremos entender como que la vida es como una línea recta, en donde lo único que acontece es lo bueno. Y las personas no queremos ver las cosas que no acontecen, que no vemos como buenas. Que no simplemente tienen que ser malas, simplemente que son dolorosas en un momento. Pero hay una emoción que todos nacemos que se llama dolor. ¿Y por qué, si tenemos esa emoción integrada y una serie de procesos que se van a activar con ciertas cosas y que van a producir el dolor, por qué el organismo tiene ese elemento si no lo vamos a vivir? Porque el organismo está dotado para asimilar y manejar diferentes cosas. Entonces la vida no es una línea recta, la vida es como la imagen de un electrocardiograma. En la vida hay pulsaciones que son hacia arriba y hay pulsaciones que van hacia abajo. Hay pulsaciones que me van a generar alegría, momentos, espacios. Hay pulsaciones que me van a generar tristeza. Pero también hay un momento de la vida donde va a haber como poco movimiento, donde el hacia arriba o hacia abajo va a ser igual que el electrocardiograma, que a veces no hace mucho movimiento. Pero fíjense que cuando un electrocardiograma hace una línea recta es porque la persona murió. Y esto debe de enseñarnos que la línea recta no es parte de la vida. Entonces muchas veces hoy estamos ante el mundo de las personas ansiosas y la ansiedad se compone de que acontece algo
que yo no espero o que yo estoy preocupado por cómo van a suceder las cosas. ¿Hay vínculo entre la ansiedad y la depresión, por ejemplo? Porque es verdad que tú ves las personas muy ansiosas, ¿no? Hay personas que comienzan con un síntoma ansioso y después terminan un síntoma depresivo. ¿Entiendes? La ansiedad tiene mucho que ver con estas personas que quieren controlar lo que va a pasar en el futuro. La depresión tiene mucho que ver con personas que no aceptan lo que ha pasado. ¿Entiendes? Una tiene que ver con el pasado, una tiene que ver con el futuro. Entonces, muchas veces yo no logro integrar bien mis vivencias de pasado, yo no la quiero ver, yo no quiero aceptar que eso me sucedió. O el ansioso es uno que quiere ver cómo me van a salir las cosas mañana, y como siempre es como el azar, siempre juega una parte, aunque yo haga todo, hay una parte que no controlo, eso que no controlo me saca. Ok, me gustaría como no perder de punto de vista esta valoración, Nilka, cuando me hablabas de los coaching y de eso de decirte las cosas que son bonitas, que pueden ser válidas en algún momento dependiendo de cuáles son esos niveles de desequilibrio emocionales que requieren entonces otro tratamiento. Y ponerte el ejemplo de lo que vemos ahora con mucha asiduidad, que es la gente, esos procesos, si no el coaching, por ejemplo, en las religiones. Entonces, es muy socorrido tú escuchar a la gente decir, bueno, pero donde las personas puedan un poco equilibrar sus emociones o sentirse en paz o sentirse bien, ahí está bien. Y eso pasa y se meten en esa trinchera del fundamentalismo y del dogma en muchos casos. ¿Eso es correcto? ¿O simplemente eso puede agravar esos problemas en estos casos? Mira, voy a tomar, tú decías, esta parte de cuando la gente, el coaching o el tema de lo religioso. Pasa a veces que la persona busca, o esta persona que te diga algo bueno y que te diga que tú puedes, o esta persona que en un momento dado, ¿verdad? Va y dice, bueno, es que Dios lo puede todo. Y hay una cosa. Por eso hay personas que dicen, pero yo siendo tan creyente, yo siendo tan religiosa, ¿cómo este proceso, o cómo el que se murió mi mamá, o cómo el que se murió mi papá, me desbordó? O cómo en este momento de la vida no me ha pasado nada, y por qué yo estoy tan triste, por qué yo me siento tan sin sentido. Porque hay una cosa. Y la gente común te receta y te dice, busca a Dios, y ahí tú vas a encontrar la solución a todos tus problemas, y no es que estemos negando esto, pero no es cierto que ahí tú vas a encontrar la solución, o tú necesitas... Hay gente que lo agrava con eso, porque hay gente que lo esconde en la religión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, hoy todas las investigaciones que están hoy al día, que son las investigaciones de cómo el trauma, y se está viendo mucho la relación del cuerpo, que antes decíamos las emociones enferman, pero eso era solamente como un decir, pero no estaba tan estructurado. Pero hoy en día ya hay suficiente investigación sobre todo ese nervio que se llama el nervio vago, que tiene mucho que con regular el tema de la seguridad, la inseguridad, y cómo eso desborda y cómo eso impacta en todos los órganos principales del organismo, que son los que regulan, como son el corazón, como son los pulmones, como es el hígado, como es el estómago, ¿entiendes? Cómo hay una conexión entre emoción y el cuerpo, y cómo el cuerpo tiene un registro, y cómo el registro del cuerpo es antes que el registro que hace el cerebro. ¿Entiende? Entonces, como muchas veces yo eso que no logro mirar, que no logro hacer consciente en mi recuerdo, que está en mi inconsciente, sí está en el registro de mi cuerpo, y cómo mi cuerpo se va saturando, y cómo en un momento viene un quiebre. Podemos decir entonces que a través del cuerpo se expresa el cerebro. Se expresa. Sí. No, y que hay una cosa, el cuerpo le manda, por ejemplo, la seguridad, quien primero la registra antes del cerebro es el cuerpo. Y vamos a hacer algo muy sencillo. Muchas veces usted va caminando, ¿verdad?, en la calle,
y usted percibe que viene alguien y es porque usted ni ha escuchado nada, pero usted tiene una sensación en el cuerpo. Cuando la persona, usted dice, yo sentía que había algo. Le da mucho sentido a la neurociencia, muy claro, claro, porque todas estas son las investigaciones de neurociencia y la medicina, cómo se han aunado. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Que las personas muchas veces el dolor es tan fuerte que no lo logran mirar, no lo pueden contener, es lo que uno dice terapéuticamente. ¿A qué es que ayuda un terapeuta? A que las personas vayan poco a poco sacando ese dolor hasta el punto que lo logre contener. Porque el dolor, si usted no lo logra sacar, probablemente la va a enfermar o lo va a enfermar. ¿Entiende? Entonces, toda vivencia que me pasa, yo tengo que tener la capacidad de contenerla. Y yo tengo una imagen que yo le hago a mis consultantes y se la voy a hacer a ustedes. Y es que una vivencia que yo no manejo es como un sapo, que a ti de manera inesperada te brinca. Y cuando tú vienes a ver, el sapo te sorprendió. Imagínate que tú tengas un sapo en tu casa y que, bueno, el sapo hoy te brincó y tú lo quieres atrapar, pero de momento el sapo se desapareció y tú duras días sin ver el sapo y tú dices, el sapo se fue. Y hay otro día que tú te estás vistiendo y que tú vas a salir y el sapo viene otra vez y te brinca y otra vez te genera, tú tienes aversión a los sapos y otra vez te genera el malestar de que apareció el sapo, otra vez quiere agarrar el sapo y el sapo tú no lo puedes agarrar. Y el sapo viene y vuelve en otro momento y te brinca. Y mientras tú el sapo te sigues sorprendiendo. Entonces, cuando tú haces un proceso terapéutico, ¿a qué es que debe ser? El sapo es parte de tu historia y el sapo sí existe. Entonces, el sapo tú lo vas a convertir en un cuadro. En un cuadro que tú tienes otras cosas y ahí está el sapo, pero el sapo en el cuadro no brinca. Tú lo ves, pero no brinca. O sea, tú sabes que eso aconteció, tú sabes que eso sucedió. Digamos que tú tienes bajo control el sapo y con eso las emociones. Y las emociones, y tú sabes que el sapo, y tú lo puedes mirar y eso ya no te afecta. Y tú sabes que sí, eso es parte de tu historia, eso es parte de ti, pero eso ya no tiene el poder sobre ti, eso no tiene el poder de a cada rato estarte sorprendiendo, de a cada rato estarte saltando, de a cada rato estarte actuando sobre ti. ¿Entiende? Entonces, esta es la gran diferencia que permite hacer el proceso terapéutico. Es doloroso, hay pacientes que, a mí me gusta mucho una imagen que hay de un pollito que está todo desplumado y va a terapia y que como que lo peinan, la pluma lo peina, entonces la próxima sesión va a terapia y va muy peinadito y entonces sale de la terapia despeinado. Y desplumado. Y desplumado, porque así es la terapia. Un día tú sales muy animado, tú sales muy vitalizado y sales muy reconfortado con lo que has encontrado y otro día sales chocado. Ahora, que eso no va a ser siempre. Yo siempre digo que hay un momento en el proceso terapéutico donde es como un puente que usted cruza, que después que usted lo cruzó y usted llega de aquel lado, los eventos a usted le van a suceder y le van a seguir sucediendo, pero ya eso no tiene el impacto que tenía. Y ya como que la vida usted la logra manejar de otra manera, porque usted sabe que son cosas que pasan. Usted dice, sí, a mí me pasó tal cosa y ya yo lo superé, y esto me está pasando y después lo voy a superar, ¿entiende? Porque uno entiende que la vida, usted tiene la fortaleza y las herramientas para poderla manejar. Y esa es la diferencia que hace la terapia. O sea, la terapia es un ejercicio de hacerme responsable de mí, de hacerme responsable de mis emociones. Cuando se es niño, niña o adolescente o joven, tal vez usted no está usted no tiene total autonomía, y como usted no tiene total autonomía, tal vez usted no puede decidir al psicólogo porque tal vez usted no tiene el dinero para pagarlo, y todo esto en un país como este, donde eso no está influye dentro lo cultural, de la... ¿no? Claro, no, pero además... Y la conciencia de la gente. Además, y la responsabilidad del Estado. La psicología no entra dentro de los planes, ha comenzado a entrar, claro. Pero ¿a dónde va, por ejemplo, un niño que diga que no tenga dinero y diga, yo me siento mal, yo necesito una ayuda?
Además de que es costosa. ¿Qué costosa? Es costosa, entonces influye en muchos problemas el tema cultural, que tiene mucho peso. Mucho peso. Porque la gente dice, no, pero yo estoy demente, yo no estoy loca, porque yo tengo que ir ahí, entonces yo me voy a la iglesia o yo me voy al colmado, porque tú lo escuchas mucho. Mi psicólogo está en el colmado. Ajá. Y entonces quizás consumir... O en el salón de belleza. O en el salón de belleza, o quizás yéndote a comprar lo que probablemente tú pudieras invertir perfectamente para la terapia, y ahí volvemos con el tema del peso cultural. Pero un aspecto muy importante que es la identificación de la gente cuando necesita ir a terapia. Y vamos a ver esa parte, Nilka, a la vuelta, porque ahora debemos ir a la pausa. Regresamos de una vez. Bueno, aquí estamos de regreso, Nilka, con una reflexión bastante interesante, ¿no? Respecto al tema de el control y estabilidad de esas emociones, identificarlo sobre todo, y ahí quedábamos en ese punto. Por supuesto, recetas y recomendaciones aparte de la gente desde la ignorancia, que es una cosa impresionante, porque no solo te mandan a la religión, o te mandan a las iglesias, te mandan, son muchas las opciones que la gente te da, pero bueno, eso cuando tú sientes realmente que necesitas ese tipo de intervenciones, ¿cómo se identifica la gente? ¿Cómo lo puede hacer? Mira, yo quiero decirle a la gente que muchas veces buscamos, por ejemplo, en lo religioso, o buscamos en los grupos de autoayuda, en muchísimas cosas. Y yo quiero decir que en una etapa de mi vida yo también hice ese camino, y también he hecho ese camino. ¿Y qué fue lo que yo vi? A mí. Cuando yo hice mi proceso terapéutico, yo vi la diferencia, y una de las cosas es, cada una de estas partes tiene a diferentes áreas de la personalidad, y esto es importante. La persona tiene una personalidad que se estructura, y todas las teorías de la personalidad lo hablan. Algunas tienen 3 componentes y otras tienen 4 componentes. Entonces, por ejemplo, el cuerpo físico, todo lo que es mi función orgánica, mi vitalidad, el movimiento, porque el movimiento es parte de lo que me permite el avance, pero también es parte de lo que me permite la vida. Fíjense que cuando algo se queda estático, empieza a morirse. Un órgano que usted, por ejemplo, usted le ponen un yeso y usted no mueve ese brazo, y cuando usted le quitan ese yeso tienen que darle terapia para que el brazo otra vez recobre una serie de funciones, porque el cerebro es un órgano que consume mucho, y el cerebro vive siempre buscando cómo ahorrar. No están usando ese brazo 2 o 3 días, él dice, ay, que eso ya no lo necesitan, y lo desconecto. ¿Entiende? El cerebro funciona más o menos, es una manera burda de decirlo, pero es de esta manera. Entonces, una parte es el movimiento, una parte son las emociones, una parte es el gerente, el administrador, que es el yo, y también vamos a hablar, hay una parte que tiene que ver con lo espiritual, con lo trascendente, con eso que me invita a algo, que me invita a ser mejor, que me invita a cada día a evolucionar, que me invita cada día a crecer. Por eso la humanidad ha estado constantemente creciendo, porque la humanidad constantemente se ha estado haciendo preguntas de cómo ser mejor. Y en todo proceso de cambio vemos que la humanidad ha tenido péndulos donde ha tenido grandes impulsos, después viene otra vez, ve que algunas cosas no funcionan, vuelve al centro y otra vez vuelve a recobrar. Y digo esto porque muchas veces decimos, pero es que ahora estamos peor, no estamos peor. Eso es un mito, eso es un mito. Lo que sucede es, hoy tenemos más información, hoy tomamos las decisiones más conscientes. Es cierto que hay en cosas que la vamos como olvidando, pero también en algún momento la iremos rescatando, la iremos importantizando y otra vez la retomaremos. Esa es la visión. Entonces, cuando yo miro mis emociones, yo no soy la persona que yo soy porque yo nací así o porque yo vine así. Yo soy la persona que yo soy por todas las vivencias que yo he tenido. Las vivencias que yo he tenido a lo largo de la vida son las que me han hecho tomar las decisiones y construir esta persona. Si yo me hubiera criado en otro país, yo no fuera esta Nilka, yo fuera otra Nilka. Claro. Si yo me hubiera criado en otro contexto, de otra forma, yo fuera otra persona, porque mis vivencias son las que son. Entonces, dentro de todas esas vivencias que yo no he decidido
y algunas también decisiones que yo he tomado desacertadas, tal vez por mi ignorancia, por falta de información, porque no vi todos los riesgos, porque no lo analicé lo suficiente, porque no sabía lo suficiente, ¿entiende? Entonces, me han pasado una serie de cosas que han hecho esta persona que yo soy. Las experiencias de la vida que hemos asimilado y que hemos tomado, hay una parte que nos tocaron, que son las de las infancias, las de la niñez, que tal vez yo no hice nada, que otros decidieron por mí, que yo hice muy poco ahí. Y hay otra parte después que con esa base que yo recibí, yo empiezo a decidir. Pero si esta base es como la casa, si la zapata ha estado debilitada, ¿qué pasa con la casa cuando usted le empieza a subir? Y claro, cuando usted le empieza a poner una serie de cosas. Okay. Son elementos entonces que moldean, pueden ayudar a moldear la persona. Podríamos hablar de la personalidad. De la personalidad, son los que expresan la personalidad. Son los que expresan. Entonces, cuando esa persona, cuando yo miro una persona, muchas veces nos quedamos en la conducta que estamos viendo, en lo que estamos mirando. Y tal vez la pregunta que debemos de hacernos, ¿qué ha pasado con esa persona? ¿Qué ha recibido? ¿Qué ha hecho que piense así? Yo, por ejemplo, yo pienso, y voy a poner un ejemplo que yo uso mucho, que es el tránsito en nuestro país. Yo digo, ¿qué pasa con nosotros como país? Que cuando manejamos, nosotros pensamos que andamos solos, y que yo me puedo parar en el medio y hacer que los otros tengan que esperar, y yo me desmonto y hago todo lo que voy a hacer y usted espere, y que yo tengo que ponerme en 2 carriles porque yo quiero avanzar más rápido, y ni avanza el de un lado ni avanza el otro porque yo quiero ir en el medio. O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros entendemos que siempre hemos de ir de primero y que no tenemos la capacidad de percibir al otro, de percibir el interés del otro, de percibir que siempre estamos en una competencia, en que yo soy mejor, en que yo tengo que estar en una supremacía, y en que no entiendo que todas las personas me van a enriquecer. Aquellos que han tenido más oportunidades que yo y aquellos que hemos tenido y aquellos que han tenido menos oportunidades que yo, porque también tenemos que ver que hay personas que en países como los nuestros, que no es que no quieren tener oportunidades, sino que han sido condenados a no tener oportunidades. Pero en ese caso ahí entran como 2 elementos medio extraños, el tema de la educación y el tema de un existencialismo primario que se expresa ¿cómo yo puedo decir? Bueno, en falta de solidaridad, por ejemplo, o en un espíritu de competencia distorsionado. Son muchas cosas, ¿no? Además de, claro, todas esas emociones, y viene todo el tema de la personalidad, muchos elementos. Nosotros tenemos, por ejemplo, si nosotros miramos en etapa de desarrollo, la personalidad de nuestro país en sentido general es una personalidad que diríamos que nosotros somos como preadolescentes. Nosotros somos como preadolescentes, nosotros en términos educativos también, porque eso incide, y también en términos de lo que nosotros priorizamos, nosotros tenemos un existencialismo que es excesivamente egoísta. Que es expresión del yo por encima de todo. Yo por encima de todo. Exacto. Yo por encima de todo. Muy de moda, por cierto. Y además, como que entiendo, como que yo... Es tan débil nuestra personalidad, porque eso es una debilidad, que yo creo que yo soy mejor en todo. Y entonces, eso es falso. O para el bienestar de mi yo hago cualquier cosa. Cualquier cosa. Y lo grande es que, mire, que qué bueno que usted se encuentre con una persona que sabe más que usted, o que tiene una información diferente, porque quién sabe más o quién sabe menos, porque hay tanto conocimiento que una gente sabe mucho en un lado y tal vez en otro le falta. Entonces, cuando usted lo que hace es que se enriquece cuando usted se conecta con una persona que tiene información diferente a la suya. Totalmente. Y poder reflexionar sobre eso. Por ejemplo, en este país no se puede debatir, porque en este país piensa que todos tenemos que pensar iguales, y que si no pensamos iguales es que estamos mal. Y entonces dialogar se hace muy difícil, porque la persona todo lo lleva a lo personal, no deja un espacio entre el diálogo y la persona. Entonces dejar ese espacio, que no es de mí que están hablando, que no es a mí que me están atropellando, que tal vez mis ideas, pero cuando
Cuando yo termino de un diálogo con una persona que piensa diferente a mí, mis ideas terminan enriquecidas, porque mis ideas terminan cuestionadas, y eso me permite reelaborar mis ideas. Claro, es la posibilidad de que yo no tenga la razón, y ahí entra entonces el juego, el tema del dogma. No lo que necesariamente pienso es lo correcto, y ese es el enriquecimiento de la discusión. Y eso es lo que hace que evolucionemos. Entonces, si nosotros nos dicen todo el tiempo que somos diversos, pero queremos que todas las personas piensen iguales, que se vistan iguales, que anden iguales, y si aquel anda con el pelo así, o si anda como si esos fueran elementos básicos de la persona. Y tenemos que trascender más allá de mera apariencia. Yo me río mucho en nuestro país, que piensan a veces que usted es más profesional o menos profesional porque se anda con un saco y corbata y aquel anda con un poloché. O que usted anda con una camisa muy linda o una blusa muy linda, entonces tú eres mejor profesional por eso. Un profesional no se trata de apariencia, se trata del conocimiento. El conocimiento es alimento al cerebro, que no solamente es leer, porque cuando usted lee, usted está dialogando con un autor, pero cuando usted ve los diferentes puntos de vista de diferentes gente, ¿cómo eso se enriquece? ¿Y cómo se enriquece a la persona? Entonces, si yo en mis vivencias personales, en toda mi vivencia, yo creo que eso nada más me pasó a mí, y yo me lo trago, y yo me lo tranco, y yo no lo aireo, y cuando la persona lo habla, el otro lo que dice, ¿qué? ¿Que a ti te pasó eso? ¿Y cómo va a ser? Y la gente diciendo, ay, pero a mí no me ha pasado nada, ¿y cómo a ti te han pasado tantas cosas? No, señor, en lo humano acontecen cosas y todos tenemos historias de dolor, como todos tenemos historias de alegría. Algunas historias tienen más dolor, algunas historias tal vez tienen más alegría, pero cuando yo he tenido más alegría, yo lo que tengo que ser más empático con quien ha tenido más dolor para yo poderle transmitir la esperanza. Y mire, dice en la psicología de la intervención en crisis, que son como para eventos catastróficos, por ejemplo, cuando hay un terremoto, cuando hay una catástrofe, fíjense que cuando hay catástrofe hay algo que pasa. Y por eso los organismos que tienen que ver con los efectos de desastre, cuando pasa algo, dice, ¿quiénes pueden ir a colaborar? Y usted dice, pero esa gente no son psicólogos, esa gente, ¿y cómo esa gente van a colaborar? Hay algo muy sencillo que hace que una persona pueda interpretar un momento de dolor de una manera diferente. Y usted sabe que usted, yo y todos lo podemos hacer, que es que cuando a ti te pasa algo, yo esté ahí contigo. Cuando a ti te pasa una catástrofe y tú encuentras una persona que te toca, que quiere cuidarte en ese momento, que te escucha, que te contiene, eso hace que el trauma que pueda generar ese evento sea menor. Bueno, la verdad es que definitivamente, y eso lo vamos a dejar de tarea también para la próxima entrega, porque ya el tiempo se nos ha terminado. Yo no sé si con unidades psiquiátricas y de terapeutas, pero en este país yo creo que hay que empezar a impulsar, señores, las unidades de intervención en crisis desde los centros hospitalarios públicos, porque la verdad que yo creo que eso ayudaría muchísimo. Necesitamos una salud mental más estable y yo creo que hay que empezar a hablar del asunto. Nilka, como siempre, muchísimas gracias. Ustedes saben ya dónde localizar a Nilka en su terapia privada. Los números los han puesto en pantalla, así es que contáctenla, de verdad. Nos vemos entonces dentro de 2 jueves. Gracias. Pasen buen día. Tengan buen día.